Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un tema que creo que les va a interesar mucho, uno que ha estado dando mucho de qué hablar y que, bueno, es jugoso. Vamos a sumergirnos en la vida y sobre todo en los secretos más picantes del famoso actor turco Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a destapar la libido de Can Yaman al descubierto con todos sus escándalos, demandas y revelaciones impactantes. Sí, lo sé, el título es audaz y prometedor, ¿verdad? Pero créanme, lo que vamos a ver hoy es material que ha encendido las redes, y que quizás les haga ver a este galán turco con otros ojos. Antes de empezar y como siempre un favor, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Ya saben, suscribirse es gratis y me apoyan muchísimo. Ahora sí, comencemos. Can Yaman, para los que quizás no lo conozcan, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y más recientemente Sandokan. Con su atractivo físico, su carisma y su talento para la actuación, Can Yaman rápidamente conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo, especialmente en Europa y América Latina. Su mirada intensa, su físico escultural y su habilidad para interpretar personajes románticos y apasionados lo convirtieron en todo un ídolo, un objeto de deseo para muchos. Sin embargo, detrás de esa imagen de príncipe azul, se esconde una faceta mucho más compleja, y a veces polémica. Y es que la fama, como todos sabemos, tiene su precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio ha incluido una exposición mediática constante, rumores, escándalos y, por supuesto, un sinfín de especulaciones sobre su vida personal y, sobre todo, sobre su vida sentimental. Y es aquí donde entra en juego el tema que nos ocupa, la libido, ese impulso sexual que, según dicen, en el caso de Can Yaman, ha sido objeto de muchas conversaciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Para empezar, hablemos de los rumores y especulaciones que han rodeado la vida amorosa de Can Yaman. A lo largo de su carrera, se le han atribuido numerosos romances, la mayoría de ellos con sus compañeras de reparto. Y claro, ¿cómo no especular? Cuando dos personas pasan horas y horas juntos, grabando escenas románticas, compartiendo viajes, y proyectando una química innegable en la pantalla, es natural que los fans empiecen a fantasear con la idea de que esa conexión traspase la ficción. Y en el caso de Can Yaman la situación se ha intensificado aún más, debido a su personalidad extrovertida y a su imagen de hombre seductor y apasionado. Uno de los romances más sonados fue, sin duda, el que se le atribuyó con Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus. La química entre ambos era tan evidente que los fans clamaban porque fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban la esperanza de verlos juntos. Y aunque ellos nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores persistieron durante mucho tiempo, y se alimentaron de algunos gestos, miradas y declaraciones ambiguas que ambos hacían en las entrevistas. Los fans analizaban cada detalle, cada foto, cada interacción en las redes sociales, buscando señales, pistas que confirmaran sus sospechas. Incluso se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a Candem, como se conocía a la pareja en el mundo virtual, que recopilaban y compartían todo tipo de contenido relacionado con ellos. La especulación alcanzó tal nivel que se llegó a cuestionar la profesionalidad de ambos actores, acusándolos de utilizar la química en pantalla para generar más audiencia y vender la imagen de un romance que podría no ser real. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es más compleja. Aunque la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y aunque compartieron momentos de complicidad que alimentaron las fantasías de sus seguidores, lo cierto es que ambos mantuvieron una relación profesional. Es posible que, como ocurre en muchas producciones, surgiera una amistad, una conexión especial, pero nunca trascendió al ámbito sentimental. Con el tiempo los rumores se desvanecieron, y cada uno siguió su camino. Demet Özdemir se casó y Can Yaman continuó su carrera, demostrando que la magia en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Otro nombre que ha estado ligado a Can Yaman es el de la presentadora de televisión Diletta Leotta. La relación entre ambos fue confirmada, y de hecho se convirtió en un tema de conversación en Italia, donde Diletta es muy popular. La atención mediática fue inmensa, las revistas del corazón se disputaban la
exclusiva y cada paso de la pareja era seguido por los paparazzi. La relación, que comenzó con un halo de romance y felicidad, pronto se vio empañada por rumores y especulaciones. Las críticas, los comentarios malintencionados y las presiones mediáticas comenzaron a hacer mella en la pareja. La relación duró poco y su ruptura estuvo rodeada de rumores sobre supuestas infidelidades y desacuerdos. Los medios italianos se encargaron de detallar cada paso de la relación y la posterior separación, generando una gran cantidad de titulares y especulaciones. Se habló de celos, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida. La prensa rosa se cebó con la noticia, analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración de ambos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones y de juicios de valor. Los fans divididos tomaron partido, defendiendo a uno u otro y alimentando la controversia. La ruptura entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una relación. La pareja, expuesta a la opinión pública, sometida a la constante vigilancia de los paparazzi, no pudo resistir la tormenta mediática. La relación, que comenzó con ilusión y esperanza, terminó en medio de la polémica y la especulación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, también han surgido algunos escándalos que han puesto a prueba la imagen de Can Yaman. Uno de los más sonados fue el episodio en el que se vio involucrado en una discusión con unos fotógrafos. La situación se salió de control y se generó un altercado que terminó con denuncias y acusaciones cruzadas. Este incidente, por supuesto, generó un debate sobre la privacidad de las celebridades y sobre los límites de la prensa. El incidente, ocurrido en Italia, país donde Can Yaman residía en ese momento, tuvo lugar a las afueras de un hotel. Los paparazzi, acosando al actor, intentaron obtener fotografías a toda costa. Can Yaman, cansado de la persecución, reaccionó de manera impulsiva, se produjo un forcejeo, y los fotógrafos presentaron una denuncia. El escándalo fue mayúsculo. La prensa italiana se ensañó con el actor, criticando su comportamiento y cuestionando su imagen pública. El incidente puso de manifiesto la difícil relación entre las celebridades y la prensa, la constante persecución a la que están sometidos, y la invasión de su privacidad. El debate se centró en los límites de la libertad de prensa, en el derecho a la intimidad, y en la responsabilidad de las celebridades de mantener una imagen impoluta. Además, Can Yaman ha tenido que enfrentarse a demandas y controversias legales. En algunas ocasiones, ha sido acusado de difamación y de hacer declaraciones falsas sobre otras personas. Estos procesos judiciales, por supuesto, han alimentado aún más la polémica y han puesto de manifiesto la presión a la que está sometido el actor. Las demandas, en su mayoría, han sido interpuestas por personas que se sintieron agraviadas por declaraciones realizadas por Can Yaman en entrevistas o en redes sociales. Los juicios, con la atención mediática que conlleva, han expuesto al actor a la crítica y han dañado su imagen pública. Pero, ¿qué hay de las revelaciones impactantes? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Se han filtrado algunos detalles sobre su vida privada que han generado un gran revuelo. Por ejemplo, algunas publicaciones han revelado información sobre sus gustos personales, sobre sus relaciones con otras celebridades y sobre algunas de sus aficiones. Estos detalles, aunque a veces insignificantes, han servido para alimentar la curiosidad de los fans y para generar aún más especulaciones. Las redes sociales, con su capacidad de difusión masiva, han sido el caldo de cultivo para la propagación de estas revelaciones. Fotografías, vídeos, capturas de pantalla, todo vale para alimentar el morbo y la curiosidad de los fans. La línea entre la información veraz y la especulación es muy delgada, y a menudo, se cruza sin pudor. Otro tema que ha generado mucha controversia es su relación con sus fans. Can Yaman tiene una legión de seguidores muy fieles, que lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, también ha habido algunos conflictos y algunas críticas hacia su comportamiento. Algunos fans lo han acusado de ser distante y poco accesible, mientras que otros han criticado su actitud en las redes sociales. Estos conflictos, por supuesto, han puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre las celebridades y sus fans, y la dificultad de mantener una imagen perfecta ante el público. La relación entre Can Yaman y sus fans es un claro ejemplo de la dualidad que existe en el mundo de las celebridades. Por un lado, el actor es consciente de la importancia de sus seguidores, de su apoyo incondicional, de su papel en el éxito de su carrera. Por otro lado, la presión, la constante exposición mediática y la necesidad de proteger su intimidad lo obliga.
A mantener una distancia, a ser cauteloso en sus interacciones. En resumen, la vida de Can Yaman ha estado marcada por una constante exposición mediática por rumores, escándalos, demandas y revelaciones impactantes. Su imagen de galán turco ha sido puesta a prueba en numerosas ocasiones, y su vida personal ha sido objeto de un escrutinio constante. Y aunque él ha intentado mantener un perfil discreto, la fama y la atención mediática han hecho que esto sea prácticamente imposible. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que la historia de Can Yaman nos demuestra que la fama tiene un precio muy alto, y que la vida de una celebridad no siempre es tan glamurosa como parece. También nos enseña que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y que es importante ser cautelosos con la información que compartimos y consumimos en ellas. Y por supuesto nos recuerda que todos somos humanos, y que detrás de la imagen pública se esconde una persona con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propios deseos. La historia de Can Yaman, como la de muchas otras celebridades, nos recuerda que la fama no es un cuento de hadas. Es un camino lleno de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas. El precio a pagar por el éxito es alto, y la presión constante puede ser abrumadora. La vida de una celebridad, aunque pueda parecer idílica desde fuera, es un constante desafío, una lucha por mantener la privacidad, por proteger la imagen pública, y por sobrevivir en un mundo implacable. Las redes sociales, por su parte, han transformado la manera en que consumimos información y cómo nos relacionamos con las celebridades. La inmediatez, la viralización y la falta de control sobre la información han generado un entorno hostil, en el que la privacidad es un bien escaso y la difamación, un riesgo constante. Es fundamental ser conscientes de la influencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, y de la necesidad de ser críticos con la información que consumimos, de verificar las fuentes, y de evitar la propagación de rumores y noticias falsas. Finalmente, la historia de Can Yaman nos recuerda que, detrás de la imagen pública, se esconde una persona con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propios deseos. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Es importante recordar que todos, sin importar nuestra posición social, tenemos derecho a la privacidad, a la intimidad y al respeto. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado destapar algunos de los secretos más jugosos de Can Yaman y analizar la complejidad de su vida personal y profesional. Recuerden que la información que hemos presentado aquí se basa en rumores, especulaciones y en la información pública disponible, por lo que siempre es importante tomarla con pinzas. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les ha sorprendido algo de lo que hemos visto hoy? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para todos ustedes. Ya saben, suscribirse es gratis y me apoyan muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós.